Ya, ahora sí, estamos grabando y estamos iniciando nuestra clase. Eh, Estuvimos hablando hasta ahora, vámonos a nuestra cámara aérea. Hasta ahora estuvimos ya viendo, creo, bueno, generalmente mis explicaciones nacen desde la parte eléctrica, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, que teníamos nuestro alternador compuesto por una bobina, ¿no? Habíamos visto también que esa bobinita se llamaba rotor y habíamos visto que estaba formado por otro conjunto de bobinas. En realidad, tres bobinas conectadas entre sí. Y este de acá era nuestro estator. Eso vimos. Habíamos visto las mediciones también, ¿no? Habíamos visto las mediciones que se pueden realizar, ¿no? Las mediciones que se pueden realizar a estos elementos. Al margen de ello, también habíamos visto, ya hasta el día de ayer creo, lo que son la ocupación o la utilización de los diodos rectificadores, ¿no? Entonces, estos son diodos rectificadores. Rectificadores, ¿no? Habíamos visto eso. Y dentro de ello vimos las mediciones dentro de ello. Habíamos visto, por ejemplo, que en las bobinas, ¿qué es lo que se mide? Se mide la resistencia, ¿no? La resistencia, no se mide la continuidad. No, generalmente todo mundo indica que sí medimos la continuidad, pero no. En realidad lo que se debe medir acá, señores, es la resistencia, ¿no? La resistencia. En cualquier bobina se debe medir siempre la resistencia, por más mínima que sea. Eso es lo que se debe medir. Después habíamos visto también la medición de lo que es el aislamiento. Habíamos visto el aislamiento que puede haber entre sus núcleos. No se olviden que estas bobinas iban sobre unos núcleos, entonces se mide ese aislamiento. Habíamos visto también la medición o la prueba del foco de cortos circuitos. Eso es lo que vimos, ¿verdad? Y hemos visto que este probador de foco de cortocircuitos, fíjense que nos hizo notar, que nos hizo saltar a nuestra luz esta medición que habíamos hecho con el multitester. Todo esto es con el multitester y habíamos visto que esto, por ejemplo, esta medición me daba bien en mi alternador que vimos del día de ayer, pero con el foco de cortocircuitos ya saltó la falla en realidad al energizar con 220 voltios. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Eso en cuanto a algunas mediciones. En la parte eléctrica, no siempre hablando de la parte eléctrica, porque problemas mecánicos sí van a tener, los ejes van a estar flojos, los rodamientos se van a deteriorar, los colectores de las bobinitas, por ejemplo, se van a recalentar, ¿no? Los anillos rosantes se van a desgastar, perdón, se van a desgastar con el tiempo, se van a carbonizar. Vamos a ver también que acá tenía sus carbones, que los carbones igual se van a desgastar, pero son problemas mecánicos, ¿no? Que, que afectan a la parte eléctrica, son problemas mecánicos, pero ahorita estamos analizando más que todo la parte eléctrica, ¿no? La parte eléctrica, las fallas que pueden haber. Habíamos visto también ayer lo que es la rectificación, ¿no? O la conversión de corriente alterna que generaba los estatores y eso se convertía a corriente continua, a corriente positivo y negativo. Entonces habíamos visto eso hasta el día de ayer. Y habíamos visto también la medición de los diodos, la medición de los diodos habíamos visto el día de ayer. Entonces, la medición, todo lo que hemos visto, si hay algunos que están desde el primer módulo, básicamente es de la misma manera que se ha hecho la medición en componentes electrónicos, en manejo del multitester también. Había habido aquí harto estudiante esperando, don Justo Viera, don Hugo Flores, don Marcial Noza, don Gustavo Ariel Espinosa. Varios señores que están en espera, ¿no? Entonces, eso estuvimos viendo hasta ahora y espero que ese concepto se haya entendido.
Y espero también las personas que han estado haciendo los anteriores cursos hayan entendido que todas las pruebas que se hacen en los dispositivos, motores de arranque, alternadores, bobinas de encendido, sensores y una serie de componentes, se mide todos de la misma manera, ¿no? Bajo un principio. Las bobinas se miden como bobinas, no hay dónde perderse. Las resistencias se les mide los ohmios, los condensadores la capacitancia, ¿no? Entonces la medición es la misma, no tiene nada que ser de distinto. Bueno, entonces eso recordando un poco en lo que estuvimos viendo estos días. Después, por otro lado, también habíamos visto la parte de la rectificación, ¿no? Ayer les estaba mostrando con el osciloscopio lo que es la parte de la rectificación, cómo se convertía la corriente alterna en corriente continua. Entonces, habíamos visto, por ejemplo, que la rectificación que estuvimos realizando no estaba muy buena en nuestro transformador. Su compañero indicaba, profe, debe estar mal su diodo o su protoboard, me decía. Este de acá, por ejemplo, es el protoboard. Este de acá es el protoboard donde se conectan componentes a presión. No hay por qué soldar, todo entra a presión. Entonces, de esa manera. Habíamos indicado, por ejemplo, que en la rectificación, en el diodo, si bien le ingresaba a lo que es la señal alterna, habíamos visto que en el otro lado tendría que salir solamente los positivos seleccionados. Eso estuvimos viendo. Pero ayer como que nos dio un positivo medio trucho, nos dio, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces esas son las señales que dio medio trucho, que en realidad debe ser casi perfecto. Ustedes vieron que acá salía un sueño, una maravilla salía. Entonces, eso habíamos visto. Eh, Probaremos a ver si esto compone con lo que es usando otros diodos. Probaremos a ver. Y me estaba olvidando. Voy a bajar un ratito al depósito y por favor, vayan viendo el texto que les compartí en el grupo de WhatsApp. ¿A qué hora más ya ingresó? Gracias. No sé quién habrá ingresado. Les pasé por el grupo del WhatsApp un documento, un libro que es del alternador, texto del alternador, dicen. Los que recién han ingresado pueden ir dándole una chequeada. Ahí está. Ese es el documento. A ver, denle un vistazo. Está en el grupo de WhatsApp. Ya, don Juan Carlos Vargas dice, buenas noches, buenas noches. Denme un segundito. Bueno, casualmente, como a veces uno sin querer encuentra las cosas, ¿no? Casualmente me pillé por ahí un diodo rectificador, grandango, como dicen. Me traje ahorita un protoboard que tenía por ahí en mi depósito. O en mi taller. Mi esposa dice que es un depósito, pero es mi taller. Orgullosamente le digo, mujer, eso es mi taller, más respeto. ¿No? Entonces, acá, ¿no? Está mi otro protoboard que traje. Aquí, por ejemplo,
Aquí, por ejemplo, tengo un diodo, un diodito rectificador. Fíjense que es chiquitingo. Mire, mi dedo índice que está apuntando apenas está. No, eso por un lado. Y acá me pillé otro diodo rectificador de potencia. Este, fíjense que es más grandango. No es más grande, más o menos de este tipo son los diodos que vienen en el portadiodos de nuestro alternador. Y además de ello, nos indica cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Creo que esta camarita no colabora mucho, pero acá les cuento, esa camarita enfoca bien de lejos, de cerquita como que no enfoca bien. Les cuento que este diodito, ahí me estaba olvidando de pasarles este dato también, que ya lo pasé en el módulo de componentes electrónicos. Y ya lo pasé, pero de seguro don Ever se ha olvidado. Él está pensando en las chelas todavía. Bien, lo ven acá al componente, lo ven acá al diodito. Acá tiene para impernarse, para asegurarse. Ya. Y me indica lo siguiente. Si bien este está así, acá tiene un eje con una rosquita y acá hay una colita. Ya. Es para ajustar de potencia. En su cuerpo está el símbolo del diodo. En su cuerpo. Así. Ahí está. Acá está. Como que no se ve, pero se los estoy dibujando. Eso me indica que esta parte es el cátodo. Todo el cuerpo es el cátodo. Todo el cuerpo en realidad es el cátodo. Y este de acá, esta patita que sale por acá, está así. Tiene un aislante cerámico alrededor acá y solamente se ve esta patita. Esa patita. Esa patita viene a ser el ánodo. Entonces todo su cuerpo es cátodo y la colita vendría a ser el ánodo. Entonces, eso por un lado. Ayer algunos de sus compañeros me decía cuándo se han vuelto positivos, cuándo se han vuelto negativos. En realidad no se han vuelto. Los diodos son diodos, conducen en un solo sentido, sí o sí. Resulta que en el alternador, ya en el alternador, tiene la misma forma física, pero los pines cambian de posición. En este, por ejemplo, si es que ese fuera el caso, en este, por ejemplo, todo este cuerpo sería lo que es el ánodo, todo el cuerpo. Y solamente la patita que está aquí saliendo sería ese el cátodo. Pero cumplen la misma función con la única diferencia que el cuerpo entero acá es el ánodo. Todo el cuerpo es el cátodo. Esa es la única diferencia. Eso con fines de poder soldar a lo que son soldar o atornillar, como quieran verlo, al portadiodos. El portadiodos es una placa de aluminio donde tiene que sujetarse ahí, el diodito tiene que estar. Es por eso que se ven ahí los diodos juntos. Entonces, eso. Y en los diodos, ustedes en la etapa de rectificación habrán notado que, por ejemplo, en la parte de rectificación, habrán notado o recordarán que, por ejemplo, tenemos ahí lo- los diodos positivos, como le dicen, y los diodos negativos en la parte inferior. Y todos sus ánodos acá se conectan, todos están juntos. Entonces, estos tienen que estar soldados sobre el portadiodo. Después acá los cátodos igual se unen también. Todos se unen. Que igual su cuerpo tiene que estar soldado a un portadiodo, a un disipador de calor. Entonces, esa es la única diferencia. Bueno, ya que vimos ese diodo que casualmente estaba por ahí en mis cachivachis, aquí vamos a ver. Voy a colocar, no me dio el tiempo de verificar, de traerme otros diodos. Ahí está el diodito y ¿dónde está el transformador? Creo que este transformador es el del problema, porque veo que acá el aislante se ve. Y a ver, ustedes también lo pueden ver, ¿no? Es el aislante. O digo, el cobre. Aquí está el cobre, está resplandeciendo. Este aislante debería de estar cubriéndolo todo.
¿Y cuándo es que se contrae? Cuando es que se contrae es del tipo plástico, cuando se recalienta. Cuando se recalienta. Entonces, me parece que este alternador o esta bobina, este transformador está recalentado y es por eso que me está dando alguna variación en lo que es la parte de rectificación, porque como que no me convenció el día de ayer. No me ha convencido el día de ayer la rectificada. Deberían de salir semiciclos positivos eh, con una buena pinta, con una buena apariencia. Eh, Voy a sacarme mi multitester nuevingo que tengo por ahí. Resulta que estaba midiendo también como que el otro multitester no lo veo bien, no me convence. Entonces, para salir de dudas, cuando ustedes tengan una duda, no estén convencidos de las lecturas que les dan, siempre traten de ocupar otro instrumento de medición, siempre. Por eso es bueno tener varios equipos de medición. Yo aquí en Santa Cruz, por ejemplo, estaba trabajando en el taller Adonai, no sé si alguien lo conoce, creo que lo conocen varios. Ahí estaba encargado yo de la parte eléctrica o electrónica y ahí veía que el dueño había invertido en harto equipo electrónico, instrumentos de medición, programadores, todo. Me pareció bien. Ha sido uno de los pocos mecánicos que he visto que está todo bien equipado. Entonces, siempre es bueno tener varios equipos de medición. Aquí está, tengo 28 voltios en teoría, entre los extremos. Voy a medir acá y tengo 14 voltios. Lo ven en pantalla. Entonces parece que está bien nomás. El que estaba mal era mi tester, creo, ayer. Entonces habíamos indicado, por ejemplo, que una salida yo podía colocar acá al cátodo y la otra va a ir a lo que es nuestro negativo. Este no, es este de acá, a nuestro negativo. Entonces eso habíamos visto. Entonces con el osciloscopio, ¿dónde está la punta roja? Con el osciloscopio. Ah, ya, gracias, gracias. Están esperando, dice, para ingresar. Ya, gracias, mi estimado. Con el osciloscopio, entonces podíamos ver, podíamos ver si realmente está saliendo. Ah, y antes podríamos verificar si está saliendo voltaje. Acá, por ejemplo, verifico en esta salida. ¿Cuántos voltios hay en pantalla? Hay 14 voltios. Hay 14 voltios en pantalla. Aquí le está entrando, lo que vimos hace rato. Ahora se supone que lo está rectificando. Voy a cambiar acá de función a DC. Este es negativo y este va a ser positivo, ya saliendo del diodo. Y fíjense que ahí tengo 6 voltios que está saliendo. En teoría me lo está convirtiendo. Me lo está convirtiendo en teoría. Y lo que ayer no quedó convencido era la parte de la parte de ¿cómo se llama? De la forma de onda. Ahí lo tienen al osciloscopio. Habíamos indicado que este pin iba a ser el negativo y la salida iba a ser de acá, el positivo. Y ahí tenemos en pantalla la señal. Voy a graduar un poco con con las escalas que tiene y ahí tenemos. Chun, chun, sí, ahora está más decente. Ahora está pues un sueño. Miren, fíjense, ¿no? Fíjense ahora nuestra señal. ¿Lo ven? Está a la salida del diodo, del cátodo. Fíjense, tenemos los ciclos positivos nada más. Ahora sí está un sueño. No, ahora sí está un sueño. Fíjense, está saliendo. Ahora podríamos verificar la entrada. Le voy a meter acá. Le voy a meter acá tron, en el negativo mismo y en la entrada. Ya vamos a ver.
Y para ello tengo que habilitar el canal correspondiente. Este de acá es el canal 2. Y ahí está, me sale de color amarillo. Pero está muy elevada la señal. Voy a reducir el tamaño, la amplitud. Y ahí está, señores. Vamos a colocar a tamaño real. Ahí está. Lo que ven ustedes de amarillo es la entrada alterna. Ahora voy a esconder y estoy viendo la salida del diodo. Entonces así me debe rectificar, así debe seleccionarme positivos y negativos. Eso de ahí es la entrada, voltaje alterno, y este otro es voltaje continuo. Estos espacios no deberían de haber, no deberían de haber. Es por eso que se ocupa varios diodos para poder rellenar esos espacios y para que sea positivo directo, ¿no? Para que sea positivo directo. Entonces, estamos corroborando que sí sale y su compañero, por ejemplo, hacía la observación de eso, ¿no? Cuando habíamos visto la señal medio defectuosa, medio chanfle, decía, profe, su protoboard debe estar o su diodo debe estar mal, me decía. Y cabalmente, fíjense que el protoboard debe tener algún desperfecto. Y es nuevo, les cuento. Este de acá es viejito. Este debe tener, a ver, 2011, casi que tiene 9 años de vida. Y creo que está trabajando mejor. Esas, por ejemplo, son algunas fallas con experiencia, ¿no? Con experiencia. Yo como que no estaba convencido por el transformador. Ese transformador como que no me convencía. Yo decía, debe ser mi transformador. Pero ya con la iluminación de su compañero, vimos que pudimos verificar que sí sale. Entonces, eso por un lado, eso por un lado. Por otro lado, ¿y dónde está? Por otro lado, acá está. Les estoy hablando de un transformador. Algunos de ustedes me dirán, bueno, es un transformador. ¿Qué me interesa el transformador? Yo quiero ver en el alternador, ¿verdad? Entonces, la bobina que va a botarme energía eléctrica son en estos cables de acá. Es este de acá. Mi estator me tiene que mandar voltaje siempre y cuando gire mi rotor. Entonces, a ver, corroboremos eso, que de igual manera debería de salir. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer yo acá? Voy a apagar esto. Voy a apagar esto. ¿Se escucha, no? El audio bien, claro y fuerte. Ya está bien, porque ahorita estoy yo también en otra computadora, estoy viendo una clase de un docente donde yo estoy inscrito en una clase y está teniendo problemas de audio, se corta la imagen, todo. Todos esos problemitas que también tuvo su profe al inicio, al comenzar en la primera semana. ¿Se acuerda, don Ever? Don Rogelio, la primera semana estuvimos medio con falencias, pero ya lo compusimos. Compramos equipos, compramos computadora, compramos micrófonos, ya creo que ahora no debería de haber falencias. La única es la batería nomás que se agota del micrófono. Bueno, les estaba diciendo, les estaba indicando que, y Alejandro por ahí que nos acompaña, un joven estudiante, un joven que va a incursionar en el mundo de la tecnología automotriz. Aquí tengo nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro alternador un poco desmontado, como que no quiere parar. A ver, vamos a ver. Vamos a darnos los medios para que pare. Ya, ahí está. Está girando. Se ve que gira, ¿verdad? Entonces, lo primero que debería de verificar es que por acá salga voltaje. Y por ejemplo, es un embobinado del tipo estrella. Sus tres bobinas se unen y tienen un punto común. Esa es su configuración. Entonces acá, este es el punto común. Hay un cable más. Si se fijan acá, tengo 1, 2, 3 y 4. En el tercero se unen estos tres. ¿Cómo verifico si sale voltaje? Agarro multitester,
Una punta acá y otra punta acá. Escala que debo seleccionar o la función de voltios AC, porque va a salir alterno. Y la escala de 20 voltios. Entonces puedo probar eso. Puedo verificar. Acá tengo un multitester autorrango. ¿Eso qué quiere decir? Que automáticamente él ajusta su rango. Pero como que es muy lento en la lectura. Como que es muy lento en la lectura. Así que de preferencia ocupar el multitester no autorrango, donde hay que seleccionar nosotros la escala adecuada. Entonces tengo que colocar en esa posición y voy a colocar en la parte central que este es el común. Ya este es el común. Y voy a colocar en esta de acá, que es la salida. Ahí debería de haber. Voy a girar. Voy a girar. Como que no me hace buena lectura, creo. 2 voltios ahí. Es mínimo lo que sale. No, es mínimo lo que está saliendo. Es un voltaje mínimo. No, como que no me cambia mucho. En milivoltios me sale algo de 200 milivoltios me sale. Ese voltaje va a aumentar siempre y cuando gire. A mayor velocidad va a aumentar. Entonces podríamos verificar con el osciloscopio. ¿Dónde está la sonda roja? Acá está la sonda roja. Entonces voy a colocar de la misma manera. Con el osciloscopio es la misma medición. La misma medición. Coloco ahí y vamos a ver si me sale algo. Aquí la escala tenía que cambiar. Y acá. Ahorita vamos a ver. Acá, ya, ahí sí se ve. Ahí sí se ve. Ahorita cambiamos de cámara. Ujú. Ya, ustedes lo ven ahí. Aquí está conectado como les indicaba. El punto común. Acá, donde está ahí no debería de estar el común. Este es el común. Ahí el negativo. El negativo ahí y vamos a una salida. Fíjense que tiene un garfio y ya está. Entonces ustedes ven en pantalla. Nuestro osciloscopio no está generando energía eléctrica. Voy a darle un giro. Fíjense cómo se va girando. Cómo se va generando, perdón. Estoy dando movimiento. Ahí lo pueden ver. Y se genera un voltaje mínimo. Eso porque lo estoy haciendo manualmente. Y además como que no está bien centrado nuestro estator. Perdón, el rotor con el estator. Entonces fíjense, no giro, no hay nada. Giro y aparece algo. Para ello también tengo acá otro, me traje otro alternadorcillo, que acá creo que se va a apreciar de mejor manera. Me traje también soportes y acá está este alternador. Ya, este alternador. Ah, perdón, no están viendo ustedes. No están viendo. Y ahí estamos. Acá está, tengo otro alternador, que este, por ejemplo, su giro es más suave. Y ahí está girando. Un sueño, una maravilla. Y entonces voy a colocarlo acá para poder proceder a poder hacerlo girar. Ahí está. Se nota cómo gira, una maravilla. Espectacular, como dice Marcelo Tinelli, fenomenal. Ahora pasa acá en este alternador, pasa lo siguiente. Su bobina, la bobinita, su estator, cámara, ahí estamos. Su estator de esta bobina ya solamente tiene 3 cables. Fíjense, acá tengo un cable de salida
otro acá y otro acá. Ve, acá tengo. No tengo, no tengo otro cable más. Entonces, su configuración de este embobinado es de la siguiente manera. Su configuración ya no es estrella, sino es del tipo delta. De ese tipo, del tipo triángulo. Por eso es que tiene solamente 3 cables. Entonces, ahora, ¿cómo voy a medir yo? Agarro el multitester, puedo medir con el multitester en la escala de voltios ahí y acá. AC, ACB, 20 voltios. Entonces tengo que colocar ahí. Y girando, yo manualmente girando, tendría que marcarme. Para ello voy a colocar mi multitester en la función, esperen un ratingo, acá se me están enredando los cables. Ya, tendría que colocar en las salidas. Acá voy a colocar de mi, de mis bobinitas, voy a colocar acá. Como es alterno, no tiene polaridad. Ya está. Ahí estamos en pantalla. Estamos viendo la lectura que me da. Y fíjense, voy a girar y cómo aumenta. Estoy girando. Por si acaso, estoy girando ahí. Y acá me da apenas, me da de 400, de 500 milivoltios casi. O de 40 milivoltios, perdón. Un voltaje bajo. Eso se debe a la velocidad de giro. Si le aumentamos mayor velocidad, ese voltaje va a subir. Se va a ir deteniendo y fíjense, va a ir bajando el voltaje. ¿Se acuerdan algunos cuando hicimos la prueba de los sensores inductivos? Cuando hacíamos girar más, aumentaba el voltaje. De la misma manera trabaja esto de acá. Mientras más velocidad tenga, mejor. Bueno, ahora veamos a ver lo que es con el osciloscopio. Veamos cómo se forma la señal. Vamos a ocupar la sonda roja. Sí, la roja vamos a ocupar. Aquí tenemos los cables. Voy a colocar acá una y acá la punta positiva ahí. Ahí estamos. Y fíjense en pantalla, no me da nada. No veo nada en pantalla. Entonces voy a agarrar y estoy girando. Fíjense cómo se va generando el voltaje alterno. Lo voy a separar con ahí está. Y voy a aumentar un poquito la amplitud. Ya, ahí ya se perdió porque ya no está girando nada. Ahí no está girando nada, pero fíjense, yo voy a girar, ahí está. Fíjense cómo gira. Ahí está la señal. El voltaje alterno, no señal, es voltaje alterno. Y la forma de onda la estamos viendo ahí. Y fíjense que la prueba lo estoy haciendo manual, porque lo tengo desmontado ahí el alternador. Entonces ya aquí es donde entran los diodos. Acá hay que conectar los diodos para que luego me seleccione los positivos. ¿No? Entonces está verificando que también, como le decía a su compañero el otro día, que este es un generador. De acá, si yo esto hago girar, voy a tener energía eléctrica para poder alimentar a mis circuitos. Bueno, eso trabaja bajo el fenómeno de lo que es el dínamo. Creo que la mayoría de ustedes son de mi edad, creo. Entonces el dínamo, ¿se acuerdan que se colocaba a la bicicleta, a la llanta de la bicicleta? Y mientras más pedaleaba, más alumbraba el poquito de adelante, ¿no? Yo he conocido el dínamo. Por ahí algunos de ustedes jóvenes no han conocido qué será el dínamo. Antes Alejandro, su abuelito, tenía una bicicleta y esa bicicleta tenía un foco. Alejandro, le contaré. Y atrás, en la rueda trasera, tenía un foquito que se hacía chocar con la llanta y mientras pedaleaba, suministraba energía eléctrica al foco que estaba delante.
Y mientras más pedaleaba su abuelito, más iluminaba ese foco. ¿Verdad, jóvenes? Le estoy contando esa historia a Alejandro porque él es joven, tiene 14 años. Él no sabe qué será el dínamo. Usted, don Ever, ha conocido, ¿no ve ese dínamo? Don Rogelio también ha debido conocer. Bueno. ¿Qué les ha parecido esta parte de las pruebas con el osciloscopio, verificar la rectificación, ver el voltaje alterno y ver su señal también? ¿Qué preguntas, qué consultas tienen? A ver, estoy habilitando su micrófono. ¿Qué consultas tienen? A ver, dígame. ¿Ninguna? Sería bueno que pregunten. Hoy en día estaba en la tarde en una capacitación también por el trabajo y nos preguntaban, nos decían, pregunten, nos decía. Lo mismo les digo yo, pregunten, a ver. Discútanme, sugiérame. Ayer su compañero, por ejemplo, nos ha sugerido del alternador, o digo del protoboard, que me parece buena sugerencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo está bien? Daniel, ¿se entiende? ¿Se ve? Ya. Profe, ¿Qué dice don Ever? profe, en ese embobinado que trató No le escucho bien. Si se acerca un poquito más. en eso que dijo que es de tipo delta, ¿cuál es el común, profe? No le escuché. En esa bobina que dibujó que es de tipo delta, dijo, ¿no ve? ¿Cuál es el común? Escríbamelo en ¿cómo se llama? Okay. En el chat. Profe, No le preguntaba entendí. cuál es el común del dibujo de delta que usted lo hizo, indica. Ah, ya. ¿Cuál es el común? Me dice su compañero. Ya, ¿cuál es su común? Aquí habíamos visto, por ejemplo, esto de acá. Y habíamos visto, a ver, vamos a ver. Este es del delta que vimos, ¿verdad? Ese es el delta. Y ustedes, por ejemplo, vimos también la otra configuración. Ah, No se lo ve, no se ve. ah. Perdón. Estaba yo solito dibujando ahí. Dibujándome solito como loquito, su profe loco. Y ahora sí. Me van a querer mandar a Sucre, si no ustedes. Ya habíamos visto acá, ¿no? Que este es el común. Que ese es el común. Habíamos visto esa configuración. En este no tiene un punto común. No tiene un punto común. Este de acá. No tiene un punto común. Si se fijan en la parte de simbología, tiene común. Automáticamente toma su común al negativo, a los núcleos que tiene, al soporte que está. Y ese soporte también va a ir conectado al chasis directamente. Un común eléctrico no tiene, ya, un común eléctrico, así como en este de acá. En este sí se nota el común. Ya, no tiene. Nosotros, por ejemplo, hace rato vimos la medición que acá, por ejemplo, podíamos hacer lo siguiente. Colocábamos acá y el común acá. No hacíamos esa medición. Podíamos hacer esta otra medición, igual su común ahí. Podíamos hacer esta otra medición, igual su común acá. Esto podíamos hacer. Este pin no se movía. Pero en este otro, para hacer las mediciones de voltaje, no tiene común único, sino que se colaboran entre las bobinas. Entre las bobinas. Cuando midamos voltaje, este va a ser, digamos, si esta es la punta positiva y esta es la negativa, ya como quieran, este va a ser la salida, pongámosle,
como se llama, fase en electricidad, le dicen. Y este va a ser su común. Pero cuando yo intercale las puntas de medición, cuando me traiga esto acá, perdón, la punta roja, y me traiga acá, este va a ser su común y este va a ser su fase. O sea, entre ellas se colaboran. Si cambio este otro, y ya quedó ahí. Si cambio esta otra por acá, la roja, y traigo acá la negativa, ¿no? Ese va a ser su común también. Entre ellas se van a colaborar. No tiene un punto común eléctrico. ¿Ya? Pero los dos me funcionan y me generan voltaje. Los dos. Ya han visto que con los dos hemos probado que salía voltaje con el osciloscopio. ¿No? Verificamos eso. Que con los dos sale. Bueno, después de lo que es bueno, ya la generación de voltaje alterno, ya vimos la rectificación también, la conversión con los diodos. Tenemos la etapa de regulación. La etapa de regulación, como el nombre indica y como ya les había indicado, la etapa de regulación está compuesta por un componente donde está eléctrico, que puede ser del tipo mecánico, que puede ser del tipo electrónico, que son los que están de moda ahora, transistorizados, y pueden ser del tipo computarizado también. Pero para iniciar, vámonos a lo que es del tipo transistorizado, ¿no? Del tipo transistorizado. Los reguladores. Este concepto, señores, es válido para todo componente donde o circuito o sistema donde haya una fuente o un regulador de voltaje. Ese concepto es válido para tableros, para computadoras, para todo lo que ustedes quieran. Es válido. El regulador de voltaje estabiliza, ¿no? Regula el voltaje. Estabiliza o regula el voltaje. El voltaje de salida según la entrada. Ya, según la entrada. Entonces, generalmente en esquemas eléctricos se coloca esto de acá. Si tengo un regulador acá, le puede ingresar, pongamos de 24 voltios, va a salir lo que es va a salir dependiendo del regulador 12 voltios. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, por más que este cambie a 20, que suba a 30, siempre vamos a tener una salida estabilizada, regulada. Este concepto es válido para todo circuito eléctrico y electrónico, por si acaso. Si en algún momento todos nos acompañan y cuando lleguemos a la revisión de computadoras, van a ver que va a ser lo mismo. En tableros del automóvil va a ser lo mismo. Entonces, eso es lo que hace. Y un primer regulador y un primer estabilizador que nosotros tenemos, ya siempre pensando que este de acá, que este regulador es electrónico. Vamos a ver que está compuesto por transistores y por transistores y lo que son diodos y resistencias. Cabalmente en el documento que les pasé, están ahí las estructuras internas de los reguladores. Si bien nosotros en el taller solamente vemos la parte externa para hacer las conexiones, la estructura interna también es importante estudiarla para poder determinar alguna falencia. Este documento, les vuelvo a repetir, ya les pasé por el grupo. Es un documento base que ocupo. En realidad es un texto de Toyota, de entrenamiento de Toyota, donde ahí nos muestra el sistema de carga. Podemos ver también acá que nos muestra el componente del regulador separado. Ustedes lo pueden apreciar acá, está separado. Y puedo ver también que es del tipo mecánico, no un regulador antiguito, pero que me regula.
Vámonos por acá. Vamos bajando. Espero que ustedes también lo puedan explorar. Ahí está lo que hemos estado trabajando todos estos días, el principio del campo magnético. Todo es teoría por si acaso. Ya toda esa teoría entra en lo que es, lo que es reparación. Ahí vemos los anillos rosantes. Aquí esta arquitectura me gusta. Aquí se ve más detallado. No, fíjense que acá vemos los componentes en toda su gloria. No, acá está lo que es nuestra bobina del rotor, nuestras 3 bobinas, fíjense, tenemos acá nuestros 6 diodos y nos faltaría acá nuestro regulador, ¿no? Pero se ve acá de mejor manera. Espero que lo puedan ver, lo puedan analizar y los que son profes también puedan compartir con sus alumnos. Y aquí vemos también lo que les estaba mostrando, el rectificador. ¿No? Lo que les había explicado el otro día, que habían rectificadores de 1 diodo, de 2 diodos, de 4 diodos, y en el sector automotriz de 6 diodos. Vamos por acá, seguimos, ahí están las escobillas con la conexión de la batería. Y bueno, hay harta teoría, cosas bonitas para analizar. Cosas bonitas. Y acá está la gráfica que les hacía yo. Esta gráfica que les hacía, ¿no? Donde veíamos que al tener 6 diodos, aquí a ver esta partecita, me ha gustado esta parte. Aquí tenemos 6 diodos y habíamos visto que la corriente así se rectificaba, ¿no? De las 3 líneas. De las 3 líneas se rectificaba. Cosa que al final tenemos esto, para el que no me ha podido captar. A ver, ¿dónde estamos? Aquí voy a colocar un S Paint, Control B. Esto de acá se los voy a pintar. Acá, por ejemplo, vamos a tener esto de acá. Vamos a tener lo siguiente. Voy a colocar con bote de pintura rojo. En realidad, este sería ya nuestro voltaje. Eso de ahí. ¿Ven esas montañitas bien formadas? Ya casi es un positivo, ya casi es un positivo directo. Si ustedes logran apreciar por acá. Los espacios para rellenar son mínimos. Los espacios para rellenar estos pequeños espacios que hay son mínimos. Es por eso que en el sector automotriz se ocupan lo que son 3 fases, ¿no? Casi para acercarnos a la perfección. Entonces ahí nos está mostrando una gráfica que yo ya les había explicado, que ya les había mostrado. Solamente me estoy deteniendo en esa parte. Bueno, siguiendo, podemos ver por acá. Y esa gráfica, fíjense que con el osciloscopio se puede ver. Aquí vamos viendo la rectificación, las ondas, los picos, los diodos rectificadores. Acá está, fíjense, la polarización que tiene, los diodos que se está ocupando y regulación de voltaje. No, aquí es del tipo mecánico, por ejemplo. Este es del tipo mecánico, que bueno, no lo van a tener mucho en el mercado. Y más bien van a tener ustedes del tipo transistorizado o ya electrónico. Alternador de compacto, ahí están las partes también que estuvimos viendo, que seguramente ustedes ya lo conocen en el trabajo. A ver, vamos a ver. Reguladores de 2 contactos. Ve, este es el mecánico todavía. Y vamos, sigue con el mecánico y en el transistorizado. Aquí fíjense, tenemos reguladores transistorizados. Fíjense acá, los que ya llevaron conmigo electrónica, componentes electrónicos. Aquí es ahora donde ustedes tienen que ocupar toda su sabiduría. No tienen que volver a revisar esos videos. Fíjense, acá tenemos transistores en los reguladores de voltaje. Ayer su compañero preguntaba, ¿puedo repararlos? Sí, pueden. Pero no es recomendable. Fíjense, tenemos resistencias también ahí. Entonces, estos ya son del tipo electrónico y estos son transistorizados.
Y ven ahí un diodo Zener. DZ dice. Ven un diodo Zener. Entonces, todo regulador trabaja bajo ese principio de funcionamiento. Bajo el diodo Zener. Acá todavía seguimos. Vamos por acá. Seguimos con el de contactos todavía. Y acá estamos ya con los transistorizados. ¿Cómo trabaja un regulador electrónicamente? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja un regulador electrónicamente? La base de los reguladores, señores, está en el diodo Zener, por si acaso. En el diodo Zener está la base de la regulación. Y el diodo Zener es igual a un componente común y silvestre como el diodo, con la única diferencia que tiene dos aletitas, que son ánodo y cátodo. ¿Cómo se mide? Igual que un diodo común. La medición de este diodo es igual que un diodo común. En un sentido marca y en el otro no. Este diodo Zener tiene un voltaje que soporta, un voltaje máximo de regulación que soporta. Ya soporta. Entonces tiene un voltaje máximo. Yo la primera vez les comentaré en 1995, cuando yo estaba estudiando electrónica, me decían, no, al diodo Zener se le mete, dependiendo del voltaje, se le mete 12 voltios y va a salir 5, digamos, así. Ese concepto me dieron. Pero nunca me lo graficaron y nunca me lo explicaron tampoco. Esta parte de aquí es importante que la entiendan porque vamos a hablar de alternadores inteligentes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, yo en mi inocencia, cuando me tocó ya trabajar con el diodo Zener, allá por 1996, me trajeron un equipo electrónico, pues, que estaba mal, se quemaba y se quemaba. Y yo dije, es el voltaje que le entra. Tenía su batería, que era de 12 voltios, y internamente trabajaba con 5. Entonces, yo en mi inocencia hice esta conexión. Agarré el diodo y lo puse así tal como se los grafiqué. No, y el positivo y el negativo acá. Como me decían que el diodo Zener regulaba, yo compré un diodo Zener de 5 voltios. Le metí los 12 y dije, mágicamente por acá va a salir 5 voltios. Dije, mágicamente, en mi inocencia. Dije que todo esto iba a regular. Y no había sido pues así, señores. Ya no había sido así su configuración. Se ríe, don Ever. Les estoy contando las barbaridades que yo he hecho. Entonces, ¿cómo había sido el trabajo del diodo Zener? Y ustedes se lo van a pillar. El funcionamiento se lo van a pillar. Yo una vez me pillé a un técnico de Toyota que estaba buscando una fuentecita y ahí se lo reparé. Igual me trajeron una fuente también de un tractor. Igual se lo reparé, como con mis conocimientos teóricos se lo reparé. Entonces, ¿cómo trabaja? Viene por acá y tiene que tener un componente que le colabore. Y esta es la conexión. De esta manera se conecta el diodo Zener. Si mi batería es de 12 voltios, ya si mi batería es de 12 voltios y yo me compro un Zener de 5 voltios, tengo que trabajar con una resistencia que me ayude a hacer esa regulación. Yo tengo acá un módulo electrónico, una tarjeta electrónica, ya, y esta, por ejemplo, trabaja con 5 voltios. Necesita 5 voltios y necesita negativo. Bueno, estamos graficando mal por el color. Necesita negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a venir conectado aquí.
¿verdad? Viene ahí, está conectado ahí. Y por acá, por entre medio de estos dos, va a venir los 5 voltios. Resulta que en estas resistencias se había sabido quedar 7 voltios y el diodo Zener se queda con los 5 que faltan. Entonces, gracias a ello, apagaré el osciloscopio, gracias a ello, ya aquí a mi circuito le llegaba 5 voltios. Entonces, esa había sido la configuración, por si acaso. No como en el anterior caso. Yo en mi inocencia pequé. No pequé, padre, pequé, como dice cuando se confiesa uno. Entonces, esa es la configuración. Bajo ese principio trabaja. Ahora, estos diodos Zener, por si acaso, tienen un voltaje de regulación, ¿ya? Tienen también un amperaje que soporta, porque no soporta mucho amperaje, y también tiene una potencia, ya, de regulación. Esos datos, señores, ustedes lo van a tener en el cuerpo del diodo. Ayer me olvidé comentarles. En el cuerpo del diodo va a haber un código. 1N, pongámosle 44.401, pongámosle. Ese código yo lo busco en el internet y en el internet me va a salir todos sus datos. Le va a decir regula 7 voltios, le va a decir soporta 0.5 amperes, le va a decir la potencia es de 2 vatios, les va a decir. Todas sus características. Pero va a ser ese codiguito, ¿no? Entonces, con ese código ustedes pueden colocar. Ahora, comercialmente hablando, los diodos Zener vienen de diversos tipos. Vienen, por ejemplo, los diodos Zener de 1.5 voltios, de 2 voltios, de 3 voltios, de 4.5. Hay de diversos voltajes, de 5 voltios, de 12 voltios, tenemos de 24 voltios, hay de 15 también, de 15 voltios, de 24 voltios, ya, y hay hasta de 120 voltios, diodos Zener, que me regulan, que no me dejan pasar más, pero debe tener un elemento que lo ayude, eso no se olviden. Comercialmente, entonces, hay hablando de este tipo de voltajes, comercialmente hablando. Puede ser que venga uno, por ejemplo, generalmente en el sector automotriz me vienen con código, con valores medio raros. Me viene 5.2. Y ustedes en el mercado el diodo Zener de 5.2 no lo van a pillar. No lo van a pillar. Entonces a veces viene con esos datos. Bueno, esta partecita de acá voy a borrar. Bueno, eso hablando del diodo Zener. El diodo Zener así había sabido trabajar, queridos compañeros. Así había sabido trabajar. Yo pequé en mi inocencia. Ahora, ya cuando hablamos de manera transistorizada, se ocupa un transistor para aumentar la potencia, para aumentar el amperaje por si acaso. Acá, por ejemplo, voy a colocar voy a colocar por acá, sí, voy a colocar una resistencia, la que me va a ayudar a mi diodo Zener. Y acá tengo mi diodito Zener. Y vengo por acá y se va a conectar a la base. Y esto de acá es el negativo. Puede ser que por ahí haya un condensadorcito, algo para que no haya interferencias, pero eso es lo de menos. Acá, por ejemplo, en esta configuración ya estamos aumentando la potencia. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, por ejemplo, acá nosotros tenemos en la entrada vamos a tener, pongámosle 15 voltios de nuestro rotor, que es del tipo DC, ya se convirtió, 15 voltios. Le va a entrar positivo y negativo. Y de acá va a salir, Ya estamos hablando del sector automotriz. ¿De cuántos voltios tendrá que ser este diodito Zener? Debería de ser de 12 voltios.
Debería de ser de 12 voltios. Para que a la salida yo también tenga mis 12 voltios. Debería de ser. Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente? Este componente de acá, señores, es un transistor para aquel que no lo conoce todavía. El transistor es un semiconductor que tiene 3 patitas que se llaman base, colector y emisor. Y se ocupa para regular el voltaje junto con un Zener. Solito no hace nada, no regula nada. Tengo acá el colector, tengo la base y tengo el emisor. Entonces, en este tipo de circuito, la energía eléctrica viene por acá, los 12 voltios viene por acá. Viene por acá y tiene que ir por el emisor. Pero no va a ir por el emisor mientras no haya un voltaje aquí en la base. Y ese voltaje les cuento que se lo va a dar el diodo Zener. Viene por acá, pasa por la resistencia, llega al diodo y entre ellos se dividen. Como tenemos acá 15 voltios, fíjense en la entrada. Tenemos acá 15 voltios que le está ingresando. Entonces, entre ellos van a ser como los del Senado, se van a repartir aquí las pegas. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, él va a decir, yo me tengo que quedar sí o sí con 12 voltios. Esta es la resistencia X, le voy a colocar. Le dice, señor resistencia, usted se fregó, yo me quedo sí o sí con 12, usted se queda con lo que sobra. Y lo que sobra son 3 voltios. Entonces, esta resistencia se va a quedar con los 3 voltios y este con 12. Y esos 12 van a venir acá y van a llegar a la base. Llegan a la base del transistor. Y lo que hay en la base va a haber en el emisor. Si acá tengo 12, acá voy a tener 12 también. 12 voltios en el emisor voy a tener. Por consiguiente, acá en la salida voy a tener 12. Lo que haya en la base, vuelvo a repetir, voy a tener en el emisor. Aquí en el colector ahorita tengo 15 voltios. Si se fijan, está llegando 15 voltios de la batería directo. En el colector hay 15, pero no está pasando 15. Aquí hay un diodo Zener. Este diodo Zener está determinando. Si yo a este diodito lo cambiara y le colocara un diodo Zener de 9 voltios, aquí en el emisor va a haber 9 voltios. Si le coloco, don Rogelio, uno de 5 voltios para un sensor, qué sé yo, para simular, va a salir 5 voltios. Y eso va a ser constante, por más que sea este 15. Ahora, si le damos la acelerada, por ejemplo, igual aquí puede subir a 20, pero este diodito nos va a ayudar a regular, a estabilizar el voltaje. Entonces, en la salida solamente vamos a tener 12 voltios. De esa manera trabajan los reguladores. Ahora, obviamente que para soportar mayores amperajes, todo ello, se ocupan más transistores. Esta es una forma básica de funcionamiento que les estoy mostrando. Se ocupan transistores de alta potencia. Ya de alta potencia. Creo que por acá tenía. Acá a la mano tengo, por ejemplo, un transistor de alta potencia. Estos componentes, alguien me estaba preguntando, ¿puedo reparar el regulador? Me decía, estos componentes ya vienen internamente en los reguladores. Repito, pueden reparar, pero no es lo más recomendable. No se olviden que viene sellado todo, entonces no es lo más recomendable. De que sí se puede, se puede. Bueno, entonces esos transistores, ahí está lo que les estaba indicando. Tiene 3 patitas. Base, colector, emisor. No, entonces de esa manera trabaja un regulador de voltaje. Mientras copian, a ver, un compañero quiere ingresar, dice, pero no lo veo por ahí. Ya. Alguien me pregunta sobre los videos. Más un rato les explico de los videos, ¿ya? Bueno, eso sobre los reguladores. Bajo ese principio de funcionamiento básico funcionan, ¿no? Esa es la estructura. En base a eso parte. Ya después se le agrega unos sensores, se le puede agregar lo que es el control por computadora, comparadores, circuitos operacionales, todo ello, para que se vuelva inteligente. Pero en esencia trabaja de esa manera y trabaja con diodo Zener. Por eso que en el esquema ustedes van a ver diodo Zener. Consultas sobre este principio de funcionamiento.
Por si acaso nadie se los va a explicar así, creo. Porque a mí me explicaron de otra manera e inocentemente pequé. ¿Qué dice Álvaro? Que lo veo concentrado. Inge, sí, buenas. En cierto momento nos dijo que los transistores estaban para, ¿cómo es? Para duplicar o aumentar el voltaje del diodo Zener. ¿Cómo podemos calcular eso metiendo cada transistor? Para el voltaje no lo multiplica. El amperaje. Ah, perdón, el El amperaje. amperaje. Ajá. ¿Y cómo podemos saber cuánto de amperaje multiplica cada transistor? En realidad no multiplica. Pasa lo siguiente. Bueno, ahí les explico. A ver, pasa lo siguiente. No va a multiplicar. A ver, a ver, a ver. No es que va a multiplicar. El transistor, por si acaso, Álvaro y todos los que están presentes, solo para recordarles, porque de seguro no se lo han memorizado. De seguro lo han memorizado y no recordarán. El transistor, básicamente, Álvaro, eléctricamente tiene dos funciones. Tiene la función de trabajar como amplificador, ya amplificador, y tiene la función de trabajar como interruptor. Interruptor. ¿Eso qué quiere decir? Abre o cierra un circuito. En este momento acá está trabajando como interruptor. Como interruptor. En este momento. Por ejemplo, ustedes que están más familiarizados con el relé. El relé, ustedes saben que es un relé electromagnético. Y en su cuerpo usted, Álvaro, generalmente ha debido ver que dice 20 amperes, dice 40 amperes, dice 60 amperes, dependiendo del tipo de relé. ¿Eso qué quiere decir? Que por este interruptor puede circular esa cantidad de corriente. ¿Sí o no? Eso nos dice. ¿No? Eso nos dice. Entonces, fíjense que este transistor igual está trabajando como un interruptor, pero es un interruptor electrónico, porque este diodo Zener va a determinar cuánto va a pasar, ¿no? Es como, les voy a colocar el ejemplo de la casa, es como nuestras señoras. Ella va a autorizar si vamos a jugar pelota el sábado o no vamos a jugar. Entonces, ¿cómo sé ahora este transistor? Este transistor, ¿cuántos amperes soporta? ¿No? ¿Cuántos amperes soporta? ¿Cuánto puede consumir? ¿O cuánto puede circular por su... Fíjense que acá es internamente, como les digo, es un interruptor. ¿No? Es un interruptor. Sabemos que los interruptores, mientras más gruesos, quiere decir que soportan mayor corriente, mayor amperaje. Esto es igual. Internamente sus patitas están fabricadas con electrodos para que soporten esa cantidad de corriente. ¿Cómo es que voy a saber este dato? En el código que lleva en su cuerpo. Este transistorcito, por ejemplo, acá les voy a dictar a ver el código. Este dice, yo ya estoy ciego también. Dios mío. Acá está. El código que lleva es C3153. Ese es el código que está en su cuerpito. Ese código me indica sus características técnicas. Ya ese codiguito me indica sus características técnicas. ¿Cómo ser el voltaje que soporta? ¿Cuánto voltaje soporta como máximo? Y además el amperaje que soporta también. ¿Cuántos amperes soporta? Y además también me da la velocidad de trabajo. Velocidad de trabajo. Ya, y algunos otros datos más. Generalmente yo me fijo en el voltaje y el amperaje, nada más. Eso es lo que me fijo. Y la velocidad de trabajo. Sí, eso me fijo también, para que no me equivoque. Entonces, ¿cómo voy a buscar? Tengo que buscar, ¿qué tengo que buscar, don Rogelio? Sus datos técnicos. Tengo que buscar sus datos técnicos.
No, eso lo voy a hacer en el internet. Antiguamente les estaba comentando que había un libro que se llamaba Datashed. Antiguamente. Entonces, acá fíjese, mi estimado Álvaro, donde ahora estamos en el mundo del internet. Hoy día no nos falta nada, tenemos todo al alcance de la mano. Entonces, ¿dónde vamos por acá? Voy a compartir pantalla. Y aquí, entramos en el Google y colocamos ese código que nos salió. C3153. Ya, y fíjese que ya sale transistor automáticamente. Yo le voy a colocar esta palabra mágica. Datashed. ¿Ya? Que quiere decir datos técnicos. Entonces entro y acá me salen varias páginas donde me dice sus datos técnicos. Hay varias páginas. Voy a entrar a ver en esta por acá. En este mundo es dañineando, curioseando, investigando. Eso es lo que tengo que hacer. No me va a salir alegremente acá. Yo soy lo que buscas, Álvaro. No le va a decir. No, y aquí, por ejemplo, 2SC 5139. No, esto es nada que ver. Aquí hay algunos, pero no me convencen. C3153, ese sería el primero. Le doy clic ahí. ¿No? Y debería de haber una hoja de datos técnicos. Acá no sé si hay, no hay. Dice acá, download datashed, quiere decir descargar. Le voy a dar clic. A ver si me lo descarga. A ver si me lo descarga. Aquí dice download datashed, no, pero aquí me está mostrando otro componente. Nada que ver con ese. Aquí estamos. Download, clic para ver, dice. Vamos a ver acá. Ahí está. Ahí me sale. Aquí está. Que dice que a ver, ¿qué más? ¿Qué tenemos por acá? Diámetro, constitución, número de alambre. Bueno, no es del componente en sí. No es, entremos a ver a otro buscador. Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes. En imágenes como que a veces también va más al grano. Le doy imágenes y acá está. Por ejemplo, me dice Pinnote. Este de acá me parece interesante. Le voy a dar clic o este está mejor. Ahí está. Le voy a dar clic PDF, creo que me dice que me lo va a mostrar. Esperemos que sí. Fíjense que estoy entrando a todo lado. Ya le voy a dar clic. Y ahí está. Aquí están los datos técnicos. Aquí está mi estimado Álvaro. Y fíjense, ¿dónde está mi transistor? Es idéntico al que yo tengo en mano. Es idéntico. Idem es. Ya es el mismo. Es el mismo transistor. A ver, aquí voy a cambiar. Ujú. Ahí estamos. Ahí está, ese es el transistor. Es idéntico, el mismo transistor. Entonces, en este transistor o en este documento de datos técnicos, nos va a indicar las patitas, cuál es el colector, cuál es el emisor. Fíjense, ahí ya me indica el 1 es la base, dice, el 2 es el colector y es el 3 el emisor. Entre sus datos técnicos, ya. El voltaje que soporta entre colector y base, fíjense que me dice que soporta 900 voltios. Alguien está escribiendo, creo, por ahí. Ahorita, denme un segundo. Bueno, ya no hay nada.
No se ve, ¿verdad? ¿Y por qué no se ve? Perdón, perdón. ¿Verdad? Tienes razón. Se quedó se quedó en el buscador, se quedó, no sé por qué se habrá quedado ahí. Esto les decía, ahora sí se tiene que ver. Les estaba indicando esto de acá. Perdón, mil disculpas. No está bien, bien que hagan acuerdo. No me estaba fijando el monitor que tengo enfrente. Acá está el transistor, les estaba indicando que tiene la misma forma física. Me indica las patitas, fíjense, 1, 2, 3, y en el lado izquierdo podemos ver la enumeración de los pines. Ahí está todo. Y acá me está indicando el voltaje que soporta, 900 voltios, entre colector y emisor, o digo, entre colector y base. Entre colector y emisor, 800 voltios me soportan. Fíjense que este transistor es poderoso. La corriente del colector, esta de acá. IC colector es la que más me interesa. ¿Ya? Corriente de colector. Este, por ejemplo, me está soportando 6 amperes. Este de acá. 6 amperes. Ya esto es corriente de ruptura. No es un dato para el cálculo. Este de acá. El IC es el que más nos interesa. Ese dato anótense si quieren. Este transistor entonces me soporta lo que son 6 amperes. Y por ejemplo, tiene también por otro lado la potencia de disipación de calor. La potencia de disipación de calor es de 100 vatios. ¿No? Por eso que es grande también. No, y en la base, ¿dónde está? En la base me soporta 3 amperes, me dice, en la base. Pero lo que me interesa más es el colector. Entonces, mi estimado Álvaro, aquí por ejemplo ya tengo el dato que me preguntaba. Y hace rato también les estaba indicando que la configuración que les acabo de pasar, que el circuito que les acababa de hacer, ya es un circuito básico. Para hacer yo que soporte más amperes, tengo que hacer la conexión de más transistores. Más transistores. Si quisiera que soporte mayor amperaje, por ejemplo, generalmente a veces se hace esta configuración. A ver, voy a cambiar de cámara. Tun, 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 turururururun. Ya, por ejemplo, colocan acá transistores así grandotes, ya, de igual manera puestos así, puestos en paralelo. Y están conectados así. Y por acá se conecta con la energía de la base también, ¿no? Entonces ya voy duplicando la corriente que va a pasar por ellos. ¿No? Voy duplicando. Perdón, seguimos no viendo. Ya, ahí está, lo que les estaba diciendo. Se va a colocar un transistor en paralelo, ya, entonces, y la base también va a ser alimentada, fíjense, por los 12 voltios de acá. Y entonces ya, si por ejemplo, si vimos que este transistor me está soportando 6 amperes, con 2 transistores, ¿cuánto me va a soportar? Me va a soportar 12 amperes, ¿no? 12 amperes. Entonces, esa sería más o menos la forma de ir dimensionando el tamaño y la cantidad de transistores. Es por eso que si alguna vez ustedes se toman la molestia de desarmar algún regulador, algún módulo también de encendido de bobina, ¿no? Ustedes van a encontrarse en su interior transistorcitos grandes, van a estar ahí. No así, porque acá está con su carcasa, está. Dentro de los reguladores, dentro de los módulos de las bobinas, por ejemplo, viene solamente los electrodos nada más. No así, no lo van a ver así completo como lo están viendo acá. Solo electrodos, 3 electrodos van a ver. Entonces, de esa manera es que los reguladores están trabajando los electrónicos. Bueno, en este mundo de la electrónica se van a pillar ustedes varios componentes donde hay electrónica. Y el funcionamiento de la electrónica es la misma nomás, no varía mucho. Lo que sí hay que entender el principio de funcionamiento. Preguntas. Su audio, no sé, a ver. Ya está activado su audio. Preguntas.
¿Qué dice don Rogelio? ¿Qué dice don Ever? Por si acaso, conociendo estas cositas, es que ustedes van a poder hacer adaptaciones también, ¿no? Conociendo Profe, estas con cositas. carácter previo, Dígame, don Rogelio. ahí sí nos agarró en curva, profe, porque esta partecita ya lo he visto un poquito más complicado. Ah, que sí, pareciera que es complicado, ¿no? Y fíjense que se los estoy explicando con manzanitas. Porque en la universidad se ocupa cálculo, pucha, Dios mío, es puro cálculos, hacen asustar. No, yo siempre les cuento a mis alumnos, yo en la universidad estudié, por ejemplo, al diodo y al transistor los he estudiado un semestre. Imagínense un semestre entero estudiarlo al diodo y al transistor, nada más. Solamente a ellos. Entonces es medio difícil, pero yo se los estoy explicando de la parte de funcionamiento más que todo, para que ustedes puedan analizar y hacer adaptaciones. Y de hecho, sabiendo cómo funcionan estos circuitos, también ustedes pueden determinar si los reguladores están dañados, si tienen una computadora que los controla, todas esas cositas. De hecho, van a entenderle. Por eso, una vez uno de mis alumnos me decía, profe, ¿y por qué no nos explica cómo funcionan estos circuitos? Me decía, ¿no? Así se entiende mejor. Así yo ya puedo trabajar en mi taller y no lo necesito a usted, me decía. Y tenía razón, digamos. Y tenía razón. Pero esta parte se entendió de la parte de regulación. Y como ejemplo, a ver, acá por ejemplo les mostraré. Estos se pueden hacer externamente. Acá, por ejemplo, este es un regulador. Creo que es un Hola, regulador. bien. Hola, Hola, hola. hola. Acá a la mano, por ejemplo, tengo un reguladorcito ya integrado. Un regulador que parece un transistor. Si ustedes lo miran, pareciera un transistor normal. Un transistorcito con sus tres patitas, pero en realidad es un regulador de voltaje. Es común de uso general. Es de uso general. Les comento cómo trabaja este reguladorcito. Trabaja como esto de acá. Trabaja como esto de acá. Con la única diferencia de que este reguladorcito, por ejemplo, internamente, perdón, Ay, no. don Marcial está haciendo bulla ahí con las guaguas. Resulta que este reguladorcito, bueno, en primera instancia tiene la pinta de transistor, pero no es transistor. A ver, lo voy a hacer grande, así lo voy a hacer. Este reguladorcito tiene esta forma física, tiene tres patitas y tiene un código que dice 7805. Dato especial. Este 05 indica el voltaje que regula. Si por ejemplo dice 09 es 9. Si dice 012, si dice 12 es 12 voltios. Entonces este de acá es el voltaje que regula, por si acaso. Por si alguna vez les toca un módulo algo medio raro, ustedes ven ese código, ustedes se acuerdan del profe. El profe nos dijo que era regulador. Y además buscan en el internet, no se olviden que yo soy un ser humano común y silvestre, por ahí me puedo estar equivocando. Y las cosas cambian a veces también. Por ahí yo estoy con una teoría de hace 20 años atrás que ya no sirve. Entonces, esta patita 1 es la entrada, la patita 3 es la salida y esta de acá es la patita negativa. Y esa se conecta a la batería y ahí. Por su patita, como dice acá el reguladorcito, por su patita va a salir 5 voltios. Yo puedo verificar ello. Agarro mi multitester, ya saben medir ustedes voltaje, coloco en 20 voltios, coloco ahí la punta roja y coloco por acá la punta negra. Trum, ahí está la punta negra. Y en pantalla me debería de marcar, bueno, a veces marca 4.8 voltios. Está bien, está en el margen de error. Este de acá, esta partecita, es su disipador de calor. Es negativo también ese. Es negativo. La patita del centro con esa cachuchita es negativo. ¿Ya? Y esa parte metálica que tiene es como disipador de calor. Disipador de calor. Es un disipador de calor. Es para que enfríe. Entonces miden y va a regular. Por más que acá
por más que acá en la entrada, por X, Z motivos, el voltaje sea, ¿cómo se llama? Generalmente soporta 3 veces más soporta en su entrada, le puede entrar 3 veces más de su voltaje que regula. ¿Cuánto le va a entrar acá? Puede llegarle hasta 20 voltios. Si ya le llega más, se va a quemar. Entonces le puede llegar 15, le puede llegar 12, le puede llegar, ¿dónde estamos? Le puede llegar 9 voltios. Ahora, un dato especial. Si acá le entra 3 voltios, por acá no va a salir 5 voltios. Va a salir los 3 nomás. ¿Ya? Por si acaso. Él no hace magia, él no se inventa. ¿No? No va a salir 3 voltios. ¿Ya? No va, digo, no va a regular a 5 voltios. Va a salir solamente los 3 que está saliendo. Entonces ahí no está cumpliendo la función de regular, de estabilizar. Solamente se va a dar ese fenómeno cuando el voltaje sea mayor. Entonces, para ello, por ejemplo, voy a colocar acá. ¿Se puede probar el regulador de voltaje? No se puede medir con el multitester, señores. No se puede medir. Lo único que puedo hacer es verificar que tenga carga, o digo, verificar que salga los 5 voltios, nada más. No puedo medir. ¿Está bien? Eso como otro dato. Y acá vamos a ver. Vamos a ver acá. Tron. Esto va a ser la salida. Mientras copian, a ver. Estos grafiquitos, traten de copiárselos. Siempre digo, los voy a hacer bonitos, bien, y subirlos al Facebook o a mi página. Y no me da el tiempo, jóvenes. No me da el tiempo. Ya, entonces, siguiendo esa teoría, por ejemplo, acá tengo, acá tengo mi fuente. Vean a ver, luego copian. Acá tengo mi fuente de alimentación. Acá le está saliendo 12. Voy a colocar acá en la entrada. Y esta patita va a ser el negativo. Y esta otra va a ser la salida. Entonces, veamos a ver en la entrada lo que dice el profe. El profe parece que es un charlatán. Parece que es un sacasuerte. Que no nos las charle. Entonces agarramos ahí, coloco en voltios, selecciono la función DC, ¿está bien? Entonces coloco ahí. En la entrada, fíjense que me marca en la entrada 12 voltios. ¿Se logra ver? Algo, ¿no? Voy a cambiarle los cocodrilos acá. Espéreme un segundillo. Les cuento pues que serán pues hace unos 12 años atrás, en una oficina de esta de las pequeñas microempresas. Me dijeron, ¿usted es peruano? Me dijeron. No, le digo. ¿Qué? Porque parece peruano, me dijeron. Dios mío, me quise morir. Ahí está. 12.59 es la entrada. Ahora la salida. Vamos a ver la salida. Dice que tiene que salir 5. Y ahí ven en pantalla, 5 voltios. Está regulando. ¿No? Entonces, este es un regulador. Hay reguladores computarizados, por si acaso, que son controlados por computadora, activados por pulso de computadora. Esos van a encontrar en computadora en las ECUs y van a encontrar también en los tableros. Ya van a encontrar ese tipo de reguladores. Por eso es que les decía que el principio de funcionamiento para los reguladores es el mismo, bajo esa estructura. Tiene algunas cositas más por ahí que mañana vamos a estar detallando bien ya sobre el regulador de voltaje de lo que es nuestro alternador. Ya mañana les voy a detallar en completo sobre nuestro alternador. Este es un principio básico nada más. Ahora, este de acá, 7805 que les estoy mostrando, este 7805, en su interior les comentaré que lo que lleva es sencillito. En su interior lleva lo mismo que les dibujé hace rato. Lleva eso. Ya lleva un positivo, una resistencia y lleva un diodito Zener ahí
paz viene al negativo, el emisor viene acá a la salida y la base acá. Así, tal cual les estoy haciendo en su interior. Si alguna vez el esquema este de acá, ustedes se pueden fabricar. No, si alguna vez el esquema se pueden fabricar. Entonces, así trabajan los reguladores. Fíjense que están viendo. Y vuelvo a repetirles, comercialmente hay de diversos valores. Comercialmente, los reguladores. Ahora, bueno, eso en cuanto a reguladores. A ver, les comento también que hay dos tipos de reguladores, por si acaso. Les comento. Hay el 7805 y hay el 7905. ¿Eso qué quiere decir? Hace rato, por ejemplo, el profe les dijo que este era el voltaje que regulaba. No el voltaje que regulaba, ¿sí o no? 5 voltios. Pero este de acá me indica la polaridad de regulación. Este 78 indica que me regula voltaje positivo. Y este 79 me indica que me regula voltaje negativo. Ya, voltaje negativo. En este tipo de regulador, en este habíamos visto que esta es la entrada, este es el GND y esta es la salida. En este otro de acá, señores, este es el GND, este de acá es la entrada y este de acá es la salida. Ya, de esa manera se configura. De esa manera se configura. Ese es el pinout que tiene. Veo que algunos están copiando, todos interesados. Todos interesados. Eso es bueno. Eso quiere decir que les agrada. No soy mucho de hacer dictados en clase ni nada. Generalmente lo que sí pido que mis esquemitas los copien. Mis explicaciones. ¿Qué más tengo por acá? Ve acá. Bueno, preguntas. Yo juraba que era perucho, dice don Ever. ¿Cómo pues va a decir que soy perucho? Estoy cerquita, soy orureño, pero no he sido perucho. Así pues me ofendieron esa vez. Me dijeron, usted parece peruano, me dijeron. Primera vez en mi vida, pero fue la última vez también. Profe. Preguntas, señores, ¿cómo les va? ¿Qué me dicen? A ver, consultas, dudas. Esos dos tipos de reguladores nomás se utilizan, profe. ¿O hay otra numeración más? Estos señores, ¿cómo se llama? Son los más comunes que hay. Son los de uso comercial. Eso es lo que siempre digo. Son de uso comercial. ¿Está bien? Pueden haber otros tipos de códigos. Por ejemplo, ustedes, el problema que van a tener ahora es con los chinos. En las tarjetas electrónicas de los vehículos chinos, ya, ahí nos han fregado los chinos. Ellos colocan su propio código. Ya, si bien la forma física es igual, por ejemplo, puede venir 2KJ1. Ya ahí ya nos tumbaron, ya no sabemos qué es. Ya no sabemos. Para ello tenemos que irnos sí o sí a buscar al internet su datasheet. Su datasheet. Sus datos técnicos, sí o sí. En algunos reguladores, me estaba olvidando. En algunos reguladores, fíjense, en este tipo de reguladores, lo que les he indicado. Fíjense que, por ejemplo, les indiqué que el diodo Zener era el primer componente regulador de voltaje, el diodo Zener. Después vimos este 7805. Pero les comento que hay un 78, hay uno parecido al 7805, pero que tiene 3 patitas. O digo, 5 patitas, me estoy equivocando. 5 patitas tiene. De estos sí o sí hay que buscar su dataset, sus datos técnicos. Este es fácil de reconocer, 7805 dice. Facilito.
Puede tener unas letritas por delante y por detrás, no hay problema. En la forma física, después vamos a ver también algunos circuitos integrados así, de forma vertical. Tiene un puntito acá. Va a tener un código TDA 415, digamos. Ya ahí nos mataron. Sí o sí tenemos que buscar sus datos técnicos, sí o sí. Y hay de otro tipo también, que parece un circuito integrado normal. Me aparece un circuito integrado normal. CX2445, digamos. Ya nos mataron con esto también. Sí o sí acá tenemos que buscar nosotros su datasheet. Ya de por sí les voy anticipando que estos reguladores de acá, varios de estos reguladores son controlados por computadora, pero ese es tema de otra materia. Solamente les voy anticipando que son controlados por computadora. Generalmente mandan energía, digamos, para que funcione un circuito. Necesitamos que nuestra computadora, por ejemplo, le llegue 12 voltios. Necesitamos que haya 5 voltios. Y resulta, mientras que no le llegue el pulso, no va a mandar energía eléctrica. Y esto tiene que venir de una computadora, de una unidad de control. Si no le llega eso, no va a pasar nada. Y nosotros podemos echarle la culpa a cualquier dispositivo que esté lejos y sin embargo es porque le falta una señal de computadora para que trabaje. ¿No? Pero ese es tema más de EQs y más de tableros. No más de EQs y más de tableros. Bueno, señores, por hoy quedaremos acá. Está bien, si no hay preguntas, o a ver, háganme preguntitas. Consulten, a ver, díganme, estoy habilitando su audio. Este mundo de la electrónica es amplio, es bonito e interesante también. De por sí yo acá me pongo a experimentar muchas tarjetas electrónicas, circuitos que me pongo a diseñar, a armar, a probar, ¿no? Y he hecho varias adaptaciones, por ejemplo, para el sector educativo de automotriz, he diseñado varias tarjetitas, módulos, driver, he adaptado, siempre analizando, viendo los circuitos, ¿no? Porque en el sector educativo también como que cuesta comprar repuestos, pues, para que los estudiantes freguen. No se olviden que ustedes al momento de estudiar todo lo fregan, todo lo dañinean. Es del instituto y se van a comprar, he pagado la mensualidad y se van a comprar. Dice. Entonces, es bonito este mundo de la electrónica, ¿no? Es bonito, interesante. Junto con la electricidad, les comento que la electrónica de potencia de los vehículos eléctricos e híbridos que ya está encima de nosotros, maneja harto estos fundamentos de regulación de voltaje, de generadores de voltaje, de triplicadores, todo eso se maneja harto, ¿no? Entonces es importante que conozcan estos conceptos. ¿Preguntas? Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Hello.